Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que lo tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todo se murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés? Aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Muy buenos días, pueblo de Dios. Los saludo con mucho cariño. Dice el profeta Oseas: en 2 días nos hará revivir, al tercer día nos restablecerá, y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su venida es segura como la aurora, vendrá a nosotros como la lluvia, como aguacero que empapa la tierra. En los tiempos de la vida terrena de nuestro Señor Jesús, había grupos que no lo reconocían como el enviado de Dios, por lo que se oponían a su predicación, argumentando que violaba la ley mosaica. Estos grupos son el de los escribas, los sacerdotes del templo, los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos. Estos grupos siempre buscaban la oportunidad para atacar a nuestro Señor y desacreditarlo, por lo que se acercaban a Él con malas intenciones. El texto que hemos escuchado el día de hoy es una muestra de ello, ya que el evangelista Marcos, al iniciar el texto, señala que los saduceos no creen que los muertos resucitarán. Y a pesar de eso, le ponen un ejemplo y lanzan una pregunta que tiene que ver precisamente con la resurrección de los muertos. Ante tal pregunta, nuestro Señor da 2 respuestas. La primera es una respuesta que tiene que ver con el caso presentado, la de la mujer que se casa con 7 hermanos. Les responde diciendo que están en un error, ya que no conocen las Escrituras, ya que al resucitar ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, porque serán como ángeles en el cielo. ¿Por qué dice que serán como ángeles? Porque los ángeles desconocen la vida matrimonial. En esta vida existe el riesgo de la extinción de la vida humana, por lo que es necesario el matrimonio para sostener en la concepción de los hijos la permanencia de la vida. Y si nuestro Señor dice que seremos como ángeles, es decir, también seremos eternos, la vida ya no estará en peligro de extinguirse. Por lo tanto, ya no habrá necesidad de matrimonios. Y ya que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, la segunda respuesta de nuestro Señor defiende precisamente la resurrección en un sentido fundamental, haciendo referencia a la Sagrada Escritura. ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Al final de esta segunda respuesta,
nuestro Señor vuelve a insistir: están muy equivocados. Este error se origina al no conocer con claridad toda la Sagrada Escritura y desconocer el poder de Dios, ya que el poder de Dios se hace manifiesto precisamente en que es capaz de doblegar a la muerte y de despertar a los muertos a la vida. La resurrección pertenece al dominio de Dios y por consiguiente escapa al dominio de la imaginación. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta doble respuesta es respuesta que corrige el error, pero también critica la ignorancia de quien formula la pregunta. Estamos ante un caso no de hace más de 1000 años. Estamos ante un caso actual, hoy como en los tiempos de la vida terrena de nuestro Señor. Hay gente que no cree en la resurrección de los muertos y tiene una ideología materialista, en donde el dinero y el poder son la única preocupación. Pero también habemos personas que creemos en la resurrección y a pesar de eso tenemos una mala idea de lo que es. Hay personas que dicen que algunos muertos son angelitos, y esto es imposible, ya que Jesús dice: serán como ángeles, mas no seremos ángeles. Hermanos, dejen que la luz que ha venido al mundo nos ilumine para tener un buen entendimiento de la Sagrada Escritura y tener una idea clara, según las palabras de nuestro Señor, sobre la resurrección. Oremos por nuestros difuntos. Dios Todopoderoso, por la muerte de Jesucristo, tu Hijo, destruiste nuestra muerte. Por su reposo en el sepulcro santificaste las sepulturas. Por su gloriosa resurrección nos restituiste la vida a la inmortalidad. Escucha nuestra oración por aquellos que, muertos en Cristo y sepultados en Él, anhelan la feliz esperanza de la resurrección. Concede, Señor de vivos y muertos, a cuantos en la tierra te conocieron por la fe, alabarte sin fin en el cielo. Amén.